Decirles buenas tardes a todas y a todos los presentes en esta reunión, especialmente a Dafne, a Henry y a Mónica, que son quienes de algún modo han podido concretar este encuentro para conversar sobre la realidad que hay en Haití hoy, esta lucha. Nosotros le dimos un título a la conversación, le pusimos es que es una lucha popular contra la dictadura, y en ese marco realmente poder tener un poco de primera mano de qué es lo que realmente sucede en Haití hoy, ¿no? ¿Qué sabemos? Nosotros sabemos algunas cosas de Haití y en realidad después de lo que sucede en la vida cotidiana sabemos poco, pero bueno, como partido solidario y como esta actividad enmarcada dentro de las actividades que el Partido Solidario de la Provincia de Buenos Aires lleva adelante, lo que primero queremos decir es que nos hermana cualquier lucha, cualquier lucha contra las injusticias de cualquier pueblo de nuestra América, en realidad de cualquier pueblo del mundo, y es en ese marco que la lucha por las desigualdades, la lucha por la liberación de los pueblos de nuestra región, y puntualmente la lucha del pueblo haitiano, es una lucha que enmarca la historia de toda nuestra región como el primer país que se libera de las colonias que dominaban en su momento toda nuestra América, ¿no? Y eso obviamente que le ha costado y le cuesta a Haití, que desde, que desde, mil, desde finales, digamos, del 1700, empezó su lucha por la liberación, y que después la recolonización de Francia primero y la ocupación norteamericana después, y los modelos políticos, económicos, sociales de las políticas de la derecha y del neoliberalismo van soyuzgando a todos nuestros pueblos y especialmente al pueblo haitiano, ¿no? Sabemos que hoy hay un gobierno, que quiere perpetuarse en el poder, que quiere perpetuarse contra cualquier decisión democrática, contra cualquier decisión popular. Y esto, bueno, nosotros lo definimos, cualquiera lo define, como una dictadura, y que enmarcada en las resistencias de los pueblos de nuestra América, y me refiero a lo que sucede en Colombia, me refiero a lo que sucede en El Salvador, lo que sucede en la propia Venezuela y lo que ha sucedido en Cuba y sigue sucediendo en Cuba con los bloqueos, nos hace pensar en este contexto de pandemia que la solución a todos estos problemas políticos, a todos estos problemas sociales y culturales, es con la unidad de los pueblos de América luchando en su conjunto por construir una nueva humanidad. Me parece que ahí la tensión que hay entre el contexto actual que tiene el país haitiano, que tienen nuestros hermanos de Haití, tiene que hermanarse con esta problemática global que estamos atravesando con esta pandemia, que la única salida que tiene no es vacunarnos, no es traer más vacunas, sino es constituir en la solidaridad de todos los pueblos una política que nos haga más humanos, que nos haga superar esta crisis, que no es una crisis solamente sanitaria, sino que es una crisis de toda, nosotros decimos una crisis civilizatoria, una crisis de toda nuestra civilización. Así que quiero darle la palabra a Mónica, a nuestra compañera vicepresidenta del partido, que va a poner marco sobre esta conversación. Yo simplemente quería darles la bienvenida, agradecerle a Henry y a Dafne la posibilidad de poder conversar con ellos hoy, esta conversación que va a quedar grabada, que después vamos a poder sociabilizarla con el resto de los compañeros de nuestro Partido Solidario y en todas las redes que nosotros tenemos. Pero quisiera que Mónica, que fue la gran hacedora de que esta conversación pueda ser posible, nos ponga en contexto y nos dé marco al conversatorio que vamos a tener hoy. Moni, te doy la palabra. Gracias, Carlos. Buenas tardes a todas, a todos. Un agradecimiento especial en que esta tarde nos estén acompañando, a Dafne y a Henry, fundamentalmente a ellos dos, por
dar el ok como para romper ese cerco mediático que hablaba anteriormente Carlos y que se conozca toda la realidad que están sufriendo los pueblos hermanos. Por eso dimos en llamar esta charla Lucha Popular contra la Dictadura en Haití. Así como para nosotros el 10 de diciembre es un aniversario emblemático para la democracia en Argentina, el 7 de febrero también lo es para Haití. El 7 de febrero de 1986 finalizó la dictadura de Duvalier, con un terrorismo de Estado y una sistematización en la violación de los derechos humanos terribles. Desde entonces, y como símbolo de la recuperación democrática, los mandatos presidenciales concluyen en esa fecha, los 7 de febrero. Sin embargo, eso no ocurrió. El actual presidente se negó a dejar el cargo, Jovenel Moïse. No sé si está bien pronunciado, disculpen, por favor. Postura que reavivó al movimiento de protesta que desde el año 2019 salió a la calle y sigue saliendo. Fundamentalmente para denunciar las políticas neoliberales, especialmente tras el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la disolución del Parlamento, el gobierno mediante decretos, una realidad que a nosotros nos es ajena en cuanto al conocimiento, y por eso el motivo de esta charla, tener este encuentro de charla y debate para llevar a cada uno de nosotros, porque como hablábamos hace unas semanas con Henry y Dafne, no podemos defender lo que desconocemos. Entonces, es una realidad para cada uno de nosotros tener ese conocimiento para saber qué es lo que está en juego y qué es lo que tenemos que defender. Así que en ese marco les voy a presentar a Henry Boabolet, haitiano, que vive en Córdoba desde el año 1974, es coordinador desde 1995 del Comité Democrático Haitiano en Argentina, cofundador de dicho comité el 7 de febrero de 1986. Representó a Haití en varios eventos de solidaridad con el pueblo haitiano en Venezuela, Brasil y Uruguay. Autor de la Revolución Haitiana 1791-1804, una contribución para superar el olvido y el abandono. Autor de Negritud, un rescate necesario. Y autor de varios artículos sobre la realidad haitiana. Es profesor de Metodología de Investigación Científica 2, de Presencia Africana y de Etnografía en el Instituto de Culturas Aborígenes. Henry, te escuchamos. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Mis primeras palabras van a ser de profundo agradecimiento a ustedes. No es un agradecimiento formal o utilizando fórmulas de rigor que suelen hacer en estas circunstancias. Es un agradecimiento que proviene del fondo de nuestros corazones. Yo atrevo a decir no solamente en el de Dafne y mío, sino en nombre del pueblo haitiano, ese agradecimiento va hacia ustedes. Y quizás a través del conversatorio de hoy, muchos y muchas van a poder entender el por qué empecé diciendo esto. Porque la solidaridad, el desconocimiento, como dicen ustedes, el ninguneo que a veces sufre el pueblo haitiano y su lucha es algo patente, constituyen un elemento constante de la historia. Y como bien dijiste, Mónica, nadie va a luchar por lo que no entiende y nadie va a morir por lo que no ama. Entonces, yo puedo decir en los últimos tiempos que es la primera organización política. Hay otras organizaciones que sí participaron en cosas, pero que organizaron un Zoom, ¿no? Un conversatorio con esas características, ¿no? Entonces, aprovecho para resaltar esto y diciendo que para nosotros esta muestra, ese esfuerzo es una muestra de solidaridad para con la lucha del pueblo de Haití.
También agradezco a todos los demás que han aportado siempre su solidaridad. En Uruguay, en Argentina, no puedo olvidar de nombrar a Pérez Esquivel, Nora Cotiñas, Carlos Aznares, toda esa gente que siempre han apoyado, la gente del movimiento del ALBA. Entonces pero todavía el camino es largo y hay que sumar mucho más porque estamos en una etapa de una lucha muy desigual. La balanza se inclina a favor de los enemigos del pueblo haitiano hasta hoy. Por ende, necesitamos más solidaridad. Ahora bien, tampoco voy a empezar sin dejar de mencionar acá un saludo y un apoyo solidario nuestro a los colombianos y a las colombianas que han emprendido el camino de la insurrección para poder terminar con una infamia en este país, el neoliberalismo, un país que se ha transformado en plataforma militar de los Estados Unidos con 7 bases, también a los salvadoreños que hoy están luchando. Entonces, no puedo olvidar de que nuestra lucha se enmarca también dentro de todo esto, cada una con sus particularidades, pero hay un tronco común, hay un enemigo en común o hay enemigos en común, que es el imperialismo norteamericano y las oligarquías y los sectores reaccionarios de nuestras sociedades. Voy a empezar con una reflexión que hiciste, Mónica, recién, cuando vos dijiste que en el año del 7 de febrero del año 86 cayó la dictadura de la familia Duvalier. Entonces la pregunta que uno podría hacerse, ¿por qué ahora estamos viviendo una nueva dictadura? Incluso con características similares a las del régimen de los Duvalier, que duró casi 30 años, 1957 hasta 1986. Incluso tenemos funcionarios en este momento cuyos padres fueron funcionarios del régimen de los Duvalier. Entonces, ¿cómo Haití cómo se ha podido volver a esta etapa? No queremos caer en ningún simplismo. Queremos tratar de ver el tema en toda su complejidad. Porque hay una tendencia de creer que esto ha ocurrido como azar, como por azar o accidente de nuestra historia, o porque hay un tipo criminal, lo es evidentemente, y su banda, y que goza de todo el apoyo del imperialismo y de las potencias como Francia, Canadá, etcétera, ¿no? Para que nosotros hoy tengamos de vuelta un régimen dictatorial. A nuestro entender, esto es mirar la realidad con un solo ojo y caer en un simplismo tremendo. Nosotros creemos que hace falta entender que hay estructuras, hay relaciones de producción y de distribución que explican esto, que explican también por qué Haití es el país más empobrecido de la región, que explican la desigualdad, las enormes desigualdades que nosotros tenemos hoy, que explican también por qué nosotros caracterizamos a Haití como un neocolonialismo, una neocolonia más. Ahora, para responder a todas estas interrogantes, nosotros pensamos que hace falta remontar lejos de nuestra historia. Ahí vamos a encontrar algunas llaves para abrir algunas puertas y entender las raíces históricas de nuestras crisis permanentes.
Haití es una palabra indígena de origen taíno que significa tierra montañosa. Los primeros habitantes, al llegar Colón en 1492, el 5 y el 6 de diciembre de 1492, esta isla estaba habitada por taínos, caribes y arawaks. En menos de 50 años, los españoles exterminaron prácticamente a toda la población en los trabajos forzados, violaciones, enfermedades. Hubo grandes resistencias también de ellos. Las más conocidas y famosas son las de Caunabó, el cacique Caunabó y de la reina Anacaona. Incluso se habla que hubo contactos entre los primeros africanos que llegaron, que alcanzaron a huir a las montañas, transformándose en cimarrones con esos indígenas que estaban refugiados ahí, que pudieron aprender ellos la naturaleza, los secretos de algunas plantas en las zonas montañosas. Ahora, para reemplazar a los indígenas, los españoles a partir de 1503 recurrieron a los africanos, transformados en esclavizados y luego en negros. Esta resistencia, por eso nosotros insistimos siempre que la revolución haitiana, algunos insistimos siempre en decir que la revolución haitiana no empieza en 1791 y termina en 1804, sino en la fase final, porque sería negar y olvidarse de las resistencias desde África, desde la captura. Ellos resistieron, no se entregaron fácilmente. Y después del traslado de ellos hacia los buques, hacia los puertos, la resistencia sobre los buques, hubo, por ejemplo, suicidios masivos, sobre todo de las mujeres que estaban embarazadas. También cuando llegaron a la isla, lucharon, escaparon y se transformaron en lo que allá se conoce como el cimarronaje. Fenómeno similar que vamos a encontrar en Brasil, quilombos, cumbes, palenques. Ese fenómeno se ha dado en distintos lados. Hubo grandes rebeliones. Entonces, esa sumatoria, que no es 1 más 1 igual 2, sino de manera dialéctica, hay que entender esto, que hay elementos que van y vuelven y pasan. El desarrollo es un desarrollo desigual, un desarrollo en espiral del proceso de lucha. Eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora, ¿cuál es el elemento fundamental o la base de la lucha de los esclavizados y de las esclavizadas? Es la búsqueda de la libertad. El Océano Atlántico es el mayor cementerio que tenemos en la Tierra. No se puede saber exactamente la cantidad de millones de gente que se encuentran en el fondo del mar. La esclavitud es sin duda el mayor crimen contra la humanidad. Es el mayor sistema de violación de los derechos humanos. Porque no solamente explotaban, sino habían transformado en seres humanos en animales. Inventaron hasta teorías pseudocientíficas, dividiéndonos en razas, raza blanca, raza negra, amarilla, verde, azul, etc.
por supuesto, con la supremacía de la llamada raza blanca. Habían no solamente inferiorizado al africano, sino lo habían transformado en un objeto mueble. Todo el mundo puede consultar el Código Negro, sobre todo el de 1685, elaborado por Colbert, el famoso criminal ministro de Luis XIV. El Código Negro es, digamos, el producto de una mente realmente perversa y criminal. Y en esa búsqueda de la libertad, entonces había un doble mecanismo que los esclavizados y las esclavizadas tenían que hacer. No solamente romper las cadenas de las manos y de los pies, sino también las cadenas del corazón y de la mente. Es por esto el triunfo revolucionario haitiano escapa en gran medida a los paradigmas y los parámetros del eurocentrismo, de lo que suelen llamarse la modernidad occidental europea. No pueden entender un fenómeno así, porque como seres transformados en animales o considerados objetos, como objetos, podrían tener táctica y estrategia de lucha. No puede entrar en la cabeza. Ahora, ¿cuáles son los factores del triunfo? En primer lugar, Haití se había transformado hay que decir, Haití, cambiaron el nombre de Haití los españoles por Hispaniola. Hasta ahora los mapas figuran eso, la isla de la Hispaniola. Pero por un tratado firmado entre España y Francia en 1687, el Tratado de Ryswick, España había cedido a Francia la tercera parte de la isla. España se quedó con la parte oriental y Francia se quedó con la parte occidental. Y transformó el nombre de Hispaniola en Saint-Domingue. Muchas veces en los libros de historia vamos a leer la revolución de Saint-Domingue, de Santo Domingo. Por eso también nosotros hablamos francés y creol y en la parte este hablan español. Pero esta parte, que es la tercera parte de la isla, 27.778 kilómetros cuadrados, se había transformado esta parte en la colonia más próspera de Francia y del mundo. En aquel momento, los 2/3 del comercio exterior de Francia dependían de lo que producían los esclavizados y las esclavizadas. Y nosotros sabemos muy bien, y Marx lo ha demostrado también, qué rol cumplió tan fundamental la esclavitud en la acumulación originaria del capital y posterior desarrollo del capitalismo. Sin esclavitud prácticamente no hubiese sido posible el desarrollo del capitalismo. ¿Qué significa tener una colonia tan próspera? Significa que ahí pudieron desarrollarse todas las contradicciones del sistema colonial. Hubo contradicciones entre los sectores dominantes. Habían los llamados grandes blancos, los que tenían muchas plantaciones, los grandes funcionarios representantes de la metrópoli, los agentes y los que desarrollaban algún trabajo manual en la isla, pero provenían de Francia. Había divisiones entre ellos. Había otro grupo importante, mal llamado mulatos, porque mulatos viene de mula, y es el producto de las violaciones que sufrían las esclavizadas de parte de los colonos. Nacieron
esos grupos que se llaman affranchis, libertos, tenían derechos económicos, pero no políticos. Muchos de ellos fueron enviados a Francia a estudiar. Y la gran masa de los esclavizados y las esclavizadas. Pero cuidado, ahí también había grandes divisiones. Existían los esclavizados de campo y los esclavizados domésticos. Los de campo sufrían todo el rigor del régimen esclavista. Son los que trabajaban realmente de sol a sol. Había otra división también. Esclavizados criollos, los nacidos en la isla, y los llamados bozales, los recién llegados. Porque no hay que olvidar que una vida útil de un esclavo, de un esclavizado, no duraban más de 5 o de 10 años. Entonces necesitaban permanentemente traer gente a través de la trata negrera. Y todo lo que significó el comercio triangular. Europa, África, África, América, Europa, ¿no? Es en este medio que hubo también una rivalidad permanente entre Inglaterra, España y Francia por el dominio de esta isla. Y ahí van a surgir los primeros grupos que estaban en las montañas, los cimarrones, que se habían agrupado en distintas zonas, a la noche incursionaban en las plantaciones, atacaban, sacaban armas y algunos elementos de alimentación, entonces seguían permanentemente allí. Y ellos pasaron al servicio, algunos pasaron al servicio de España, en la parte oriental, porque España había prometido la libertad. Y ahí va a aparecer una figura importante de nuestra historia. Yo no quiero quedarme mucho en esta parte, que es Toussaint Louverture, considerado el precursor de nuestra independencia. Él estuvo al servicio de España y ahí aprendió el arte militar europeo. Y también con los cimarrones y los esclavizados que habían llegado de África, había podido aprender el arte de guerra que ellos desarrollaban, la forma de resistencia en África. Por ende, a través de la lucha revolucionaria, sobre todo de la fase final de nuestra independencia, de 1791 a 1804, Haití va a presentar, ellos van a presentar en la isla de Saint-Domingue una táctica, estrategia de guerra no conocidas en aquel momento por Europa. Guerra popular, guerra de guerrilla, en algunos, ahora lo podemos tipificar así, ¿no? Guerra de las masas. Al sector fundamentalmente turístico. Y fundamentalmente hay algo importante. El idioma creol, porque que va a ser un factor importante. El creol como nación. Los franceses o los colonos, al sacar a los esclavizados y las esclavizadas de África, a propósito sacaban a ellos y a ellas de distintos lados. En cada lugar se hablaba idiomas diferentes. Esta mezcla de estos idiomas con el francés bajo la esclavitud dio nacimiento al creol, que es el primer elemento fundamental que va a permitir la comunicación entre ellos. Y va a haber otro elemento cultural y espiritual importante que es el vodú, la mezcla de las religiones africanas con el catolicismo bajo la esclavitud. Entonces, esos factores son importantes para entender no solamente la dinámica, sino las particularidades del proceso revolucionario haitiano. Y al triunfar en 1804 sobre las tropas francesas, las tropas de Napoleón, porque Haití, en Saint-Domingue, con la lucha de los esclavizados y las esclavizadas y las contradicciones entre los colonos, porque los colonos también entendían que esta masa importante de riqueza que ellos estaban ahí produciendo, por supuesto, dominando, esclavizando, todo iba a Francia,
la mayor parte. Después el Código Negro impedía a ellos comercializar con otras naciones, sino solamente con Francia. Entonces ellos tenían interés en la autonomía. Otra contradicción que va a ser bien aprovechada. Este proceso que triunfó en 1804 con la batalla de Vertières en 1803, ¿qué significó? Significó que había una nación parida, construida por descendientes de esclavizados. A diferencia de Estados Unidos, cuya nación fue creada por propietarios de esclavizados. El primer antagonismo entre Haití y Estados Unidos empieza ahí. Porque Haití representó, porque Estados Unidos, si bien declaró su independencia en 1776, pero mantenían la esclavitud. La mantuvieron hasta 1865, después de la Guerra de Secesión. En cambio, en Haití, la esclavitud fue abolida desde 1793. Entonces, el ejemplo de Haití era un mal ejemplo para los llamados negros en Estados Unidos y en el mundo entero. Entonces, había que aislar, había que hacer lo que están haciendo con Cuba hace más de 60 años. Es lo que hicieron. Y también hay un carácter importante de la revolución haitiana. Es el carácter internacionalista. Algún día que tengamos tiempo, los que quieren profundizar en esto, hay algunas obras importantes. Hay un argentino que se llama Eduardo Gruner, que escribió su tesis doctoral sobre la revolución haitiana, se llama Oscuridad y las luces, capitalismo, cultura y revolución. También hay un libro bastante antiguo, pero que es muy importante, que se llama Los Jacobinos Negros, escrito por James. Son obras bastante. Hay otra argentina, Isabel Grau, que escribió La Revolución Negra. Hay un otro argentino, Piera, que trabaja sobre eso. Hay algunos elementos en castellano que se pueden encontrar. El libro de Juan Bosch, el dominicano, de Cristóbal Colón a Fidel Castro, son obras importantes en castellano que se pueden encontrar y pueden profundizar un poco más sobre la historia esta. El internacionalismo. Dessalines, el líder de nuestra revolución, el que planteó una idea de libertad totalmente diferente a la planteada por la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, que era una falsedad tremenda, porque era libertad, igualdad y fraternidad entre algunos hombres, porque se mantenían la esclavitud en algunas partes y también contra las mujeres, también no había libertad. En cambio, Dessalines planteó el concepto de libertad plena. Él decía, nadie puede ser libre sin tener bienestar. También planteaba como consigna, no libertad, igualdad y fraternidad, sino libertad o muerte. Son cosas totalmente diferentes. Por eso nosotros, algunos consideramos a Dessalines o al triunfo de la revolución en Haití como la piedra angular de lo que hoy conocemos como pensamiento decolonial, ya de Sousa Santos, de Aníbal Quijano, etc. Ahí hay una base de sustento real para decir somos iguales. No hay tal superioridad. Y hay otras alternativas. No hay que mirar el mundo o el desarrollo del mundo a partir del ombligo de Europa o de Estados Unidos. Y nosotros podemos parir otra cosa. Tenemos problemas y podemos solucionar, pero podemos encontrar nuestras soluciones. Por eso, Dessalines hay que rendir un gran homenaje a ese gran héroe, ese gran libertario, todavía muy desconocido, desgraciadamente, en América Latina. Pero está la ayuda de Pétion, la ayuda de Dessalines a Miranda primero y después la ayuda del presidente
Saint-Tropez en 2 oportunidades a Simón Bolívar, que había sido vencido. Llegó a Haití en 2 veces, una vez, la primera vez en la ciudad de Cay, la segunda vez en la ciudad de Jacmel. En 2 oportunidades recibió armas, municiones, dinero, víveres, buques y voluntarios. Muchos haitianos murieron para la independencia de Venezuela, Colombia, Ecuador, etc. Ese internacionalismo es otra característica importante del triunfo revolucionario. Entonces, una revolución anticolonial, antiesclavista, internacionalista, anticapitalista, porque planteaba otro tipo de construcción. Ahora bien, los desafíos planteados en 1804, yo creo, y algunos creemos, que la teoría revolucionaria desarrollada tenía límites para poder aprender con H al medio cómo todos estos desafíos y problemas y cómo enfrentar y solucionar esto. Y hay que entender que un proceso revolucionario no resuelve ipso facto, es decir, inmediatamente todos los problemas anteriores. Es un proceso. Entonces, hubo problemas desde la época colonial que no pudieron ser resueltos. Es por eso que los affranchis, sobre todo los libertos, pudieron gozar del apoyo de Francia, de Estados Unidos, etc. Y con los sectores dominantes en Haití, cuando el general, el emperador Dessalines, quiso hacer una reforma agraria de manera revolucionaria, es decir, distribución igualitaria de las tierras y apoyo del Estado a todos, esos sectores se opusieron. Es como acá, algunos no quieren pagar ni siquiera por una vez una cuota, qué sé yo, no sé, tendría que ser permanente, pero ni siquiera quieren pagar una vez para enfrentar el COVID. Bueno, ustedes se imaginan, en aquel momento, Dessalines quería distribuir tierras de manera igualitaria. Y también en el seno del grupo que había triunfado, no todos tenían esta ideología revolucionaria que tenía Dessalines. Entonces armaron un complot y asesinaron a Dessalines en 1806, el 17 de octubre. Ustedes tienen un 17 de octubre con otras características maravillosas. Nosotros tenemos un 17 de octubre con características lamentables. Porque a partir del 17 de octubre de 1806, nosotros entendemos que empezó la contrarrevolución. Y desde ahí hasta hoy, el pueblo haitiano y sus organizaciones no supimos y no pudimos todavía retomar el camino de 1804. Entonces, hubo un cambio y van a ver que todo el siglo XIX de nuestra historia está marcado por un problema fundamental, la lucha por la tierra. Es por esto todo el siglo XIX haitiano está dominado por levantamientos armados de campesinos. Las reivindicaciones de los campesinos desde el sur hasta el norte fueron así. Incluso hasta la ocupación norteamericana, que empezó de 1915 y terminó, que empezó desde 1915 y terminó hasta 1934. 1915-1934, 19 años. La principal resistencia armada frente al ocupante norteamericano fue con Chalma y Pegal, con los campesinos en el centro del país. Desgraciadamente fueron derrotados. A partir de ahí, los norteamericanos
cambian las estructuras del país. Las ciudades empezaron a tomar mayor peso en el escenario político. Exterminaron y mataron, asesinaron a miles de campesinos. Y transformaron a Haití ahora con lo que se conoce, se podría decir, como país productor de mano de obra más barata en la División Internacional del Trabajo. Haití tenía que dar los trabajadores para ir a cortar caña de azúcar en Cuba, en República Dominicana. Eso es el rol de Haití. Ellos lo habían asignado esto. Entonces, esas estructuras neocoloniales impuestas son las que estamos viviendo, son las que ocasionan, que contribuyeron a transformar a nuestro país en el país más empobrecido. Las crisis recurrentes tienen base ahí, tienen su base, sus raíces ahí en esas estructuras neocoloniales. Y ustedes saben muy bien, para producir y reproducir algo, una formación social, un ser humano, cualquier cosa, una sociedad necesita producir y reproducir las condiciones de su existencia. Entonces, recurrieron muchas veces a golpe de Estado, elecciones fraudulentas, desembarcos. Ahora Haití se encuentra bajo tutelaje directamente. Ya hay un neocolonialismo sin maquillaje, sobre todo desde 2004. Cuando sacaron un comando norteamericano, secuestró al presidente Aristide, desembarcaron ellos y después fueron reemplazados por tropas de las Naciones Unidas bajo la comandancia militar de Brasil. Argentina, desgraciadamente, cumplió este rol, también participó en la ocupación del país. Brasil, Bolivia, y no bajo cualquier gobierno. El gobierno de Lula, el gobierno de los Kirchner, el gobierno de Evo, cometieron este grave error. Entonces, hay una lectura que se ha impuesto sobre Haití. En la lectura del pobrecito, alguien que sale de una iglesia, ve a alguien afuera que pide, le da 50 pesos y se lava la conciencia. Hay una especie de subestiman las luchas allá. Eso se ha impuesto. Es por esto que ese tipo de conversatorio puede contribuir realmente a desarmar, a deconstruir esta lectura, esta forma de ver a Haití. No hay que mendigar, no se mendiga la solidaridad. Y si nosotros planteamos la situación de esta forma, es porque entendemos que la caída de Duvalier en el año 86 bajo una presión popular permanente, porque el pueblo haitiano, si hay algo que caracteriza al pueblo haitiano, es su lucha permanente, su resistencia permanente, a pesar de las desigualdades, de los golpes, masacres, lo que sea, que es un hecho fundamental. Tomar esto, pero a la caída del régimen, eso no significó el fin de esto, porque el régimen no era Duvalier nada más. Por supuesto, el estado de duvalierista es un estado que responde a estructuras de dependencia. Se puede repetir y estamos viviendo esto con o sin Duvalier. Entonces, solucionar nuestros problemas e ir a fondo es entender estas estructuras y destruirlas y construir nuevas. Por eso nosotros hablamos de retomar el camino de 1804, que es nuestro faro. Por eso recuperamos la figura de Dessalines, como Chávez, el comandante Chávez, recuperó la figura de Bolívar. Algo similar es. Es un proceso más profundo, no es tan superficial. Es el aislamiento de Haití, de las luchas populares en Haití, es histórico, no es de hoy.
También tenemos que hacer nuestra autocrítica. Hemos cometido un montón de errores. Nos hemos aislado de Latinoamérica. No hicimos mucho esfuerzo por acercarnos. Muchos de nosotros decimos, sí, qué sé yo, algunos dicen, está el tema de hablamos creol y francés, ellos hablan español y portugués. Yo creo que eso sí existe, pero no puede ser una barrera. No se habla bien español, yo me hago entender, creo. Entonces hay otros que lo pueden hacer, se puede hacer ese esfuerzo. Y muchos de ustedes también hablan francés. Entonces no puede ser esto. También hay que replantear seriamente en el seno del campo popular y sobre todo de la izquierda haitiana el tema del trabajo internacional, de la solidaridad. Porque hemos encontrado gente que nos ha brindado mucha solidaridad. En este momento se me vino a la cabeza el nombre de Chiflet en Uruguay, el primer diputado que renunció a su puesto en contra del envío de tropas de ocupación a Haití. Desgraciadamente falleció hace un año. Hemos encontrado un comité de solidaridad, han creado un comité de solidaridad en el Uruguay. Hermanos y hermanas que se brindaron, incluso que ya creemos que hay que dar a esta gente la nacionalidad haitiana, de tanto trabajo. Y también aquí, Nora Cortiñas, a pesar de su edad, viajó varias veces a Haití. Pérez también fue a Haití, Pérez Esquivel. Hay brigadistas argentinos ahora allá, de Brasil. Entonces tenemos que empezar a desarrollar, hay que destrabar esto. Y en 1986, el gran error es haber confundido la caída del régimen con el fin de los problemas, como si Duvalier hubiese representado el único problema que había. Sí, era parte del problema, pero no era el problema resumido en él. Sí, el pueblo luchó. Se planteó el tema de la democracia. No hay que olvidar 89-90, estamos frente a la caída del muro de Berlín, la desintegración de la URSS, del bloque oriental, de Europa Oriental, todo esto, el capitalismo triunfante, el fin de la ideología, de la historia, qué sé yo, que planteaba Fukuyama fundamentalmente. Entonces se encaminaba la lucha en Haití a un problema de, bueno, elecciones y vamos a resolver. Planteando la democracia sin contenido de clase. Entonces, creyendo que realmente con el sentimiento antiimperialista del pueblo haitiano era suficiente. Fuimos a las elecciones en 1990, en 1988 los militares que habían sucedido a Duvalier masacraron votantes, anularon elecciones en el 88, hicieron una farsa electoral. De toda nuestra historia, la única elección no fraudulenta, honesta y realmente democrática, que se puede decir con todos los parámetros que ellos suelen decir, fue la elección del 16 de diciembre de 1990, donde triunfó Jean-Bertrand Aristide con el 67% de los votos en contra del candidato norteamericano Marc Bazin. Eso fue real. Pero sin embargo, 7 meses después, los yanquis con los militares haitianos y los sectores duvalieristas dieron un golpe sangriento a Aristide. Miles de personas perdieron la vida y Aristide pasó 3 años en el exilio. Después volvió y cambió. Volvió en un avión norteamericano con tropas norteamericanas adentro del país. Es otro Aristide que había vuelto. Entonces, la lucha sigue. Entonces, hoy por hoy, al no poder terminar con esas estructuras de dominación, de explotación, de dependencia, neocoloniales directamente, estamos en presencia de un nuevo duvalierismo sin Duvalier. Nosotros lo llamamos un neoduvalierismo. Bueno, eso ha sido un esfuerzo por resumir tantos años. Ahora dejo la palabra, pido disculpas por las limitaciones.
ojalá que en el conversatorio luego, con preguntas, etcétera, vamos a poder sacar algunas dudas, y lo que nosotros no sabemos, no, vamos a decir sinceramente que no podemos responder. Entonces paso la palabra ahora a Dafne. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a presentar a la compañera Dafne Josef. Es haitiana, médica, especialista en geriatría, estudiante en especialización clínica farmacológica, diplomada en Migración, Territorio y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Avellaneda, activista política y derechos humanos y de la corriente panafricana. Dafne, te escuchamos. Estás silenciada, Dafne. Activa el micrófono. Ay, sí, yo lo había silenciado. Ahora sí. Bueno, buenas noches a todas, todes y todos. Bueno, les agradezco mucho a Mónica por esa iniciativa, que para mí me parece muy, muy importante para la visibilización de la lucha popular, la lucha contra la nueva dictadura que estamos viviendo actualmente en Haití, que es algo lamentablemente que es algo cruel, que da pena, que hay gente, hay muerte en la calle, hay sangre en las manos de los criminales que están en la calle, están ahí, no hay justicia y nunca hubo justicia desde el principio de que asesinaron al primer emperador del país, nunca hubo justicia en Haití. Bueno, para empezar, yo quería aclarar algo, bueno, no aclarar, sino agregar algo de lo que se llama el internacionalismo haitiano, que empezó desde el principio. Ese internacionalismo, esa solidaridad de Haití, no solamente era en el continente americano, también hubo en países europeos, por ejemplo, Grecia, cuando Grecia también quería salir del Imperio Otomano en el año 1821, que bueno, en esta época no tenía ayuda de los propios países europeos, y de ahí escuchaba que había una isla pequeña que salió de la revolución en contra de Francia, contra los españoles, contra los ingleses, y se acudieron a Haití en pedir ayuda. Y Haití, por su internacionalista, le dio ayuda a Grecia, como a esta época no había, o sea, no, tenía una crisis, mucho porque salíamos de una revolución, y lo que hizo en esa época era dar a Grecia unos toneladas de café para poder vender y ahí comprar armas. Y también mandaron a hombres haitianos para luchar por la liberación de Grecia. También Haití, también en su internacionalismo, hasta África, con Etiopía, con el emperador Menelik también, ayudaron bastante. Así que ese internacionalismo era un internacionalismo intercontinental, no solamente quedaba ahí en nuestra América, sino cruzaba el Atlántico, cruzaba los océanos también. Bueno, era nada más para agregar esa parte de lo que decía André. Bueno, ¿qué es lo que está pasando en Haití? ¿Por qué después de la caída de los Duvalier estamos viviendo el mismo proceso? Una de las cosas que existe en Haití, porque en Haití no hay memoria. Por ejemplo, si nosotros, por ejemplo, siempre tomo, por ejemplo, Argentina, que para mí fue un ejemplo para toda la región al hacer lo que se llama memoria en contra de la dictadura militar que ustedes han vivido. Pero en Haití nunca se habló de esto, nunca hubo memoria. De hecho, los jóvenes que nacieron en los años 1985 no saben, no tienen ninguna idea de lo que es vivir en una dictadura. Tanto que ellos mismos reclaman que si fuese el dictador, si estuviera acá, no estuviéramos así. Es como que no hay memoria, y un pueblo que no hace memoria siempre va a repetir el mismo error, porque no se aprende de su pasado, no se aprende de su historia. Eso es lo que está pasando con Haití actualmente. Es lo mismo mecanismo, de hecho no ha cambiado. Puede ser que las estrategias que se usaban
en el siglo XX no lo usan, pero los mecanismos siguen lo mismo. Y nosotros caemos en lo mismo, volvemos en lo mismo porque no hay memoria. La gente se desconoce la historia, desconoce la gente las luchas populares que hemos dado, desconocen los hombres, mujeres que han caído para que podamos estar volviendo a lo que es la democracia. No saben el precio de estar viviendo en la democracia, no saben, desconocen esto. Eso es el gran problema que está pasando en Haití y es un gran problema porque estamos volviendo en lo que se llama una neodictadura actual que estamos viviendo. Claro, siempre ha sido con el apoyo de Estados Unidos en todo el sentido. Por ejemplo, después de la caída del Duvalier en 1896, volvió con la democracia, con el presidente Aristide. ¿Qué pasó? 9 meses después de esas elecciones, hubo un golpe de Estado, un golpe que fue apoyado económicamente y militarmente con el apoyo de Estados Unidos, claro, con los militares de Haití, también con el apoyo de Estados Unidos. De ahí volvemos con lo que es la inestabilidad política en Haití, que fue algo muy constante, nunca para. Viene Aristide, pasó como 3 años en exilio y ahí seguía lo mismo, inestabilidad. Al volver otra vez la segunda elección, también hubo otro golpe de Estado en los años 2004, también apoyado por Estados Unidos. O sea, salimos de una dictadura desde 1986, bueno, volvió lo que se llama la democracia, pero en poco tiempo volvimos en lo mismo. Todo este periodo hemos conocido lo que se llama una inestabilidad constante, o sea, inestabilidad política, también que va a tener repercusión en lo claro, en lo social, en lo económico, y lo que también va a producir eso éxodo que estamos viviendo, o sea, masiva de los haitianos hacia el exterior. Eso mismo, inestabilidad que van a hacer que la gente, o sea, la clase profesional, la clase media, que casi no existe en Haití, se van de allá hasta afuera del país. Así que hoy en día estamos en una situación muy crítica. Hay gente que está muriendo en los barrios populares, hay masacres, hay genocidios, y bajo la mirada de Estados Unidos, bajo la mirada de acá, y nadie dice nada, claro, porque son cómplices de lo que está pasando en el país actualmente. Y claro, el actual dictador, sabiendo que tiene todo el apoyo de estos poderes imperiales, y se quedan ahí, pero hay movimiento, el pueblo está en la calle. Por eso creo que es muy importante hablar de lo que está pasando en el país. No es pedir favor, sino la solidaridad, porque nosotros creemos en la solidaridad, tanto que creemos en la solidaridad que lo hemos hecho durante toda nuestra historia, ¿sí? Más unidos somos más fuertes, porque el imperialismo solamente atraviesa Haití, también atraviesa toda nuestra América. Imagínense una dictadura en Haití, no solamente es un riesgo, sino es un riesgo también para toda la región, porque como siempre decimos, Haití es como un laboratorio en el sentido que van a probando algo, si pasa, van a hacerlo en toda América, así que la democracia está en juego. Si está en juego en Haití, también puede pasar en cualquier país de América, y no debemos aceptar una situación así que pasa en nuestro país, porque van a venir por otro, van a venir por Brasil, van a venir por Argentina, van a venir por todos, por nuestros derechos. Por eso creo que es muy, muy importante la solidaridad de los pueblos de nuestra América. Bueno, creo que más o menos es así lo que quería decir y agregar lo que está pasando en el país. Bueno. Dafne, ¿querés comentar el tema de la carta que le hicieron llegar a Máximo? Ah, sí, claro, la carta yo le pasé a vos, ¿no? Sí. Sí, claro. Ya la tiene Carlos Grande también, sí.
También sí, claro, dentro de, de los movimientos de solidaridad que estamos haciendo, porque tenemos un grupo acá en Argentina que realmente, bueno, no tengo palabra para agradecer a los compañeros que han apoyado bastante a la lucha, como lo dijo Henry, Nora Coltiña, Carlos Esquivel y otros compañeros también de Brasil. Bueno, han ayudado bastante y hace como un mes pasado teníamos una reunión en diputado con los 2 diputados para hablar sobre la situación también de la carta. Pudimos hacerlo llegar a Máximo Kirchner también, y ahí para ver cómo Argentina puede implicarse, por lo menos de su parte, para impedir algunas cosas. Lo primero era de no reconocer al embajador de Haití actualmente, porque claro, porque como es un régimen dictador, no hay que reconocer, porque no tiene constitucionalmente no tiene poder, no tiene función constitucional para representar al país. Es una de las ideas o de las estrategias que tenemos en perspectivas dentro de la lucha que estamos actualmente. Y en Buenos Aires están Beverly, hay un núcleo fuerte, Beverly King, Nora Cotiñas, Pérez Beverly está Esquivel, ahí. Gonzalo Armua. ¿Cómo? Beverly nos está pidiendo, está en el Zoom también. Yo no sé. Bueno, entonces eso para mí es importante revelar y agradecer profundamente a todos esos compañeros y todas estas compañeras. Bien, si les parece, bueno, claramente el fenómeno de la solidaridad de los pueblos del mundo es lo que nos va a hacer libres, digamos, ¿no? Esta idea de libertad emancipadora solamente es posible cuando se dé en todo el mundo y que todos los pueblos realmente puedan gozar de esa libertad, y ese es el camino y esa es la lucha por la que elegimos los militantes participar de la vida ciudadana y transformar la realidad que nos toca, ¿no? La idea ahora es invitar a los presentes a si quieren hacer alguna pregunta o alguna participación, simplemente levantar la mano o habilitar el micrófono y le vamos a ceder la palabra. ¿Te parece, Mónica, que hagamos ese esquema? Si quieren preguntarle a Dafne o a Henry. Y bien, ahí Candela dice, a mí me gustaría, si se puede. Bueno, Candela, dale, habilitate el micrófono y te damos la participación. Hola, muchísimas gracias. Estuve escuchando la charla hermosa y me encantaría que a lo mejor, bueno, yo soy nieta de expreso político y bueno, siempre hacemos charlas de este tipo. Es más, mi abuelo trabaja en La Perla, que fue un centro clandestino de detención acá en Argentina, y se viene haciendo un trabajo bastante grande en cuanto a la memoria. Podríamos a lo mejor en algún momento hacer alguna actividad en conjunto acá en Córdoba. Podríamos incluso llevarlos hasta lo que sería La Perla y podríamos hacer un trabajo en conjunto, Haití y Córdoba, comparando las situaciones sobre nuestra dictadura militar, y estaría bueno que también nos cuenten lo que fue la dictadura de ustedes, así tan claro como lo expresó Lola, puede ser, porque ahí en el nombre aparece Lola, pero le dijeron Dafne, entonces me confundo. Pero si se puede, estaría muy bueno. La verdad que a mí me encantó la charla y yo no tenía idea de muchas cosas. A mí me invitó un amigo, así que si se puede y quieren, podríamos hacer actividades en conjunto, cualquier cosa. Yo soy amiga de Edison Damas, que es de acá de Córdoba, así que para lo que quieran, estoy a disposición. Y bueno, mi nombre es Cande, así que para lo que quieran. ¿Quién es tu padre? ¿Qué es tu abuelo? ¿Quién es? Mi abuelo se llama Félix Cornejo y trabaja en La Perla. No sé si lo conoce. Sí. Mire las coincidencias. Así que bueno, cualquier cosa podríamos organizar un conjunto, sería hermoso, porque bueno, acá se viene haciendo un trabajo desde hace años y él, bueno, trabaja hace muchos años ahí, y a lo mejor podríamos ver de hacer algo. Sí, me parece interesante. Bueno. Me parece una propuesta concreta y buena,
Bueno, estamos a disposición. Después, Muchísimas si gracias. podemos cambiar datos, así ponemos en contacto. ¿Sí? Eso, sí. No, Perfecto. pero ella como conoce a Edison es mucho más fácil. Ah, ok, perfecto. Eso. Porque Perfecto. Edison está en Córdoba. Ok. Bien, ahí Roberto está solicitando la palabra. A ver si habilita su micrófono. Sí, ¿se escucha? Una pregunta para Henry. Bueno, desde ya muy agradecido por esta charla, por este profundo esclarecimiento de la historia y también de la actualidad de nuestra hermana Haití. Pero sí también preguntarle cuál eran para él, a lo mejor él lo mencionó y a mí no me quedó muy claro, esos factores que determinaron el triunfo de la revolución allá en el 1800. ¿Cuáles eran esos aspectos centrales que él destaca como los factores que dieron el triunfo de la revolución en aquel momento, en aquel primer momento? Bueno, gracias. En primer lugar, destaqué algunos factores culturales y espirituales. El rol del creol y el rol de la religión vodú. También destaqué una combinación en el materia de lucha militar del arte militar europeo con el arte militar de los africanos. Pudieron hacer una combinación para transformar eso en una lucha de masas, una lucha de guerrillas, como tal cual lo estamos tipificando en los últimos tiempos. También yo planteé la idea de que ha sido posible para romper las cadenas de los pies y de las manos, era necesario romper las cadenas de la mente y del corazón. También yo planteé que había un desarrollo de todas las contradicciones del sistema colonial esclavista, siendo Haití la colonia más próspera, que había divisiones en el seno de las clases dominantes, en el seno de los libertos o affranchis y entre los mismos esclavizados. Y todas estas contradicciones al estallar estas contradicciones, lo que significó que en el plano político, esta formación esclavista estaba en ebullición permanente, ¿no? Porque había choques, había intereses y había un gran antagonismo cuyo eje principal pasaba por la búsqueda de la libertad por parte de unos y otros. Lo que sí nos señale como elemento importante, gracias por la pregunta tuya, es la distribución en cuanto a la población. En el momento del triunfo, hubo 30.000 colonos blancos, 20.000 affranchis, y había 500.000 esclavizados y esclavizadas. Entonces, este peso también es importante, por eso la guerra de masa, la guerra popular generalizada. Y una táctica que emplearon mucho en la lucha de la tierra arrasada. Es decir, quemar todo, porque no tenían nada que perder. Entonces, quemaban todo. Entonces, cuando llegaron las tropas de Napoleón, tenían que bajar y no encontrar nada, volver a construir algo, etcétera, y eso permitía a ellos ganar tiempo, atacar de noche, poder desarrollar tácticas que hoy llamaríamos tácticas de guerrilla, ¿no? Y en un momento no dar siempre la batalla de manera frontal, ¿no? Muchas veces, salvo algunas batallas como la de la Crête-à-Pirou, Ravena-Couleuvre y Vertières, donde hubo grandes elementos. Y otro factor es la unidad que se pudo hacer entre los affranchis y los esclavizados bajo el mando de Dessalines, sobre todo, ¿no? Y hubo un congreso, dos congresos importantes. El congreso de 1791, que llaman ceremonia del bosque Caimán, que terminó por una ceremonia vodú. Hubo un congreso donde incluso hubo esclavizados que vinieron de otras islas para asistir a este congreso. Y ahí donde ellos determinaron el tipo de lucha, quemar las plantaciones.
Por eso yo recomendé el libro Los Jacobinos Negros, sobre todo de James, y el trabajo de Gruner para poder profundizar esto. Y el Congreso de ACAE, que es del 17 al 18 de mayo de 1803, donde se creó la bandera de Haití, ¿no? Donde Dessalines entendió eso, que esta unión hacía la fuerza y era un paso gigantesco que el país iba, no con la autonomía que planteaba Toussaint, con la constitución de Toussaint, el precursor en 1801, Toussaint no planteaba la independencia, pero sí una especie de autonomía frente a Francia, manteniendo el fin de la esclavitud, el poder de comercializar con cualquier otra nación, lo que Napoleón no podría aceptar. Por eso mandó las tropas, después detuvieron a Toussaint, pero ya era irreversible para ellos. También otro factor que podría ser también es el bloqueo que hubo, como hubo un choque entre potencias en aquel momento, Inglaterra con Francia estaba en lucha con Inglaterra en aquel momento, y hubo un factor que nos ayudó mucho, el factor de la fiebre amarilla, que diseminó y mató incluso el comandante, el primer comandante de las tropas que envió Napoleón, su cuñado, el general Leclerc. Él murió ahí de fiebre amarilla. Eso es importante. Por supuesto, hubo factores que activaron esto, contaminaron las aguas. Bueno, hay un sinfín de trabajos y de acciones en términos militar y en términos políticos. Pero el gran elemento que hay que entender, se pudo construir una vanguardia político-militar, capaz realmente de dirigir a esa gran masa. Si bien hubo esclavizados que no compartían la idea, incluso hubo esclavizados y esclavizadas que huían con sus amos a República Dominicana y a Cuba, porque habían aceptado que eran seres inferiores, etc. No vayan a creer que todos, incluso hoy, por más que el señor Jovenel Moïse esté asesinando gente, bajo su mandato hubo 11 masacres en barrios populares, uno va a encontrar haitianos, incluso que no tienen nada que ver con el régimen, pero que defienden el régimen. La posición de clase, hay que tener eso, realmente hay que poder ver esto, y también la sensibilidad humana para poder no aceptar ciertas injusticias, ¿no? Entonces, son factores importantes. Lo que sí fue una lucha desarrollada de manera aislada, nadie nos ayudó, ¿no? Y quizás un mérito mayor. Por eso yo tengo confianza, muchos tenemos confianza en la capacidad de lucha y resistencia del pueblo haitiano. Es decir, más allá de las dificultades de hoy, estoy persuadido, quizás yo no lo veo, ya soy grande, yo me voy, pero estoy persuadido que la victoria será nuestra. Tengo una plena confianza en la capacidad de lucha y resistencia y creatividad del pueblo. Porque ahí, en medio de... Yo quiero enganchar con esto último que usted acaba de decir, porque usted empezó su charla diciendo cómo se explica que estamos volviendo a formas neocoloniales y que no hemos aprendido nada. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la correlación de fuerzas que hay hoy en Haití? ¿Cuáles son los grupos? Sabemos de elecciones que son formales, meramente formales, en donde hay grupos de derecha que se presentan con candidaturas separadas. Eso lo conocemos porque nos es familiar en Latinoamérica, no solo en Latinoamérica. Pero ¿cuáles son entonces la correlación de fuerza hoy? ¿Cómo está dividida hoy la sociedad? Y bueno, ¿y qué chances tiene los sectores populares de avanzar? Bueno, nosotros lo que planteamos en este momento, cuando digo nosotros, es decir, las propuestas hegemónicas en este momento en el campo popular. La renuncia de Jovenel Moïse, formar un gobierno de transición, de ruptura
con el sistema de dependencia colonial, no organizar elecciones en los próximos 2 años, porque eso nos va a dividir, hacer una conferencia nacional donde van a participar todos los grupos del campo popular, menos los asesinos, evidentemente, para elaborar un proyecto de país. También este gobierno tiene que realizar un juicio a todos los crímenes, tanto económicos como de sangre. El objetivo es recuperar así nuestra soberanía y nuestro derecho a la autodeterminación. Ahora, quizás me expresé mal al principio. Yo dije, para poder entender, yo quería decir que para entender la realidad actual, porque hemos vuelto a esto, que no hay una respuesta fácil, había que remontar a nuestra historia y encontrar que hay estructuras que explican esto y que no fueron destruidas. Eso es, digamos, el elemento central, creo, de mi intervención. No poner solamente la responsabilidad en un ser humano criminal que es Jovenel Moïse, lo es, ¿no? En el apoyo que recibe de Estados Unidos, etcétera, si bien existe, sino también de ver las estructuras. Y esas estructuras existen desde mucho antes. Por eso empecé a recorrer brevemente nuestra historia para poder ubicar cuáles son esas estructuras, y el carácter neocolonial del país lo ubicó sobre todo a partir de 1915 con la ocupación norteamericana. Creo que dije esto, desde 1915 hasta 1934, durante esos 19 años, ellos transforman al país en una perfecta neocolonia de ellos. ¿Qué significa eso? Todas las estructuras económicas, políticas y represivas fueron impuestas al servicio de los intereses de ellos y no de Haití. Y ahí dije que ahí está la base explicativa del enorme empobrecimiento. ¿Por qué estamos diciendo que Haití es el país más empobrecido? No más pobre, es el país más empobrecido de la región. Eso era el planteo mío. Carlos, una reflexión quisiera tirar. Dale. No, después, escúchame, Chochi, ¿sí? Después Mónica quiere hacer una pregunta, ahí anotó, así que después de vos le damos la palabra a Mónica. Perfecto. No, simplemente reflexión, no es una pregunta, pero lo volvió a repetir ahora este hombre que explicó muy bien, Henry Boris Rolling, que abrir la llave de la historia. Yo creo que esto es una cuestión puntual en todos lados, en América Latina, en nosotros los argentinos, en Haití y en todos lados. Abrir la llave de la historia, porque ahí empieza a jugar los distintos roles, porque a veces nos amontonamos en los partidos populares, nos amontonamos y dejamos de mirar, de tener un control ideológico, cultural, y después nos damos cuenta que por ahí nos cambia la bocha, no nos acompaña. Ese es el principal problema. Cada golpe de Estado que existió fue cívico-militar, no fue militar. Por supuesto, acompañado por Estados Unidos de afuera o el poder que convenía. Pero esa reflexión a mí me dejó picando la realidad que nosotros tenemos que repasar, es abrir la llave de la historia, porque esto es una cuestión cultural e ideológica. Si no acomodamos el barco por ahí, vamos a estar juntándonos, que me parece muy bien y todas estas cuestiones, pero si no vemos esta parte cultural y mirar re bien nuestra historia, repasarla, ver quién es quién, no es lo mismo Sarmiento que Belgrano, por ejemplo, no, para mi gusto. Yo creo que ahí define cosas. Y sobre eso hay que avanzar. Y cuando vos purificar este criterio, solito se te va acomodando. A lo mejor perdés elecciones, no ganás, pero ganar para que sea un lío cruzado de distintas formas de ver algunas cosas y terminar fracasando. Yo creo que vale más tener una firmeza en la historia, en lo ideológico y en lo cultural, para ver todas estas cosas. Porque cuando el enemigo es muy común, acá todo el mundo estaba contra la cuestión militar en un momento, en el que tomaron el 76, hicieron 30, pero nos costó 30.000 desaparecidos, para que esto se entienda. Era común el enemigo. Hoy no es común, porque lo tenemos adentro de las filas nuestras, enfrente, en todos lados, y si no estamos bien clarificados en este aspecto,
Yo no soy un preparado para esta explicación que quiero dar, pero por ahí voy, es mi interpretación. Por eso me encantó cuando abrió la charla este hombre, que fue espectacular lo que explicó, que lo hizo muy bien, y abrió, dijo, hay que abrir la llave de la historia. Y en esa, no es una pregunta, me encantó cómo lo enfocó. Eso es lo que quería señalar. Carlos, antes de dar la palabra, yo veo que algunos han insistido, gracias por tu palabra, Cocochi. Veo que algunas preguntas y también una parte de la pregunta de Alejandra que planteaba cuáles son los partidos, las organizaciones, etcétera. Bueno, yo quería aclarar algo. En Haití, a la salida del régimen dictatorial en el año 86, florecieron como hongos las organizaciones políticas. ¿Por qué? Porque justamente durante la dictadura de Duvalier era imposible, ¿no? Por eso todos trabajaban en la clandestinidad o en el exilio, y los que pudieron hacer un trabajo de campo más importante fueron los curas de la teología de la liberación, de donde viene el padre Jean-Bertrand Aristide. Ahora, al salir de la dictadura, afloraron un montón de contradicciones y de intereses también. Entonces, en Haití, ustedes van a encontrar, como en cualquier parte, toda la gama posible, todas las gamas posibles de posiciones ideológicas, desde la extrema derecha fascista hasta la izquierda revolucionaria. Ahora, hoy por hoy, se puede decir que el campo popular, donde la izquierda tiene un cierto peso, es mayoritaria la posición antiimperialista, ¿no? Antiimperialista. Hay una identificación del enemigo. Es por esto que ellos no quieren elecciones limpias, porque pierden, saben que van a perder. Entonces prefieren hacer la macana que hacen siempre, manipulación, imponer candidatos, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, ese régimen que hace 10 años que está, el Martelly, el que fue presidente de 2011 hasta 2016, no es otra cosa, que fue impuesto por la señora Clinton. Él era cuarto en la primera vuelta. Si no, lo sacaron, lo pusieron para el balotaje y lo impusieron. Lo mismo para este hombre que no es nada. Bueno, entonces, no hay... Ahora, ¿cuáles son los importantes? Yo empiezo desde la posición de la izquierda. Por fin, en los últimos años se pudo asistir a una especie, no de fusión, pero hubo un frente, hay un frente. El frente se llama Frente Patriótico y Popular, donde hay distintas organizaciones políticas de izquierda y también movimientos sociales de izquierda, se puede decir, ¿no? Antiimperialista. Eso es, digamos, la representación mayoritaria de la izquierda en Haití, este frente, ¿no? Hay 7 partidos adentro y otros son movimientos. También hay un sector que podemos decir un sector socialdemócrata que está lo que se llama sector popular y está con una dirección que se llama DIRPOD, ¿no? La dirección de la oposición. Tiene posición socialdemócrata. Hay algunos que tienen posiciones más cercanas a la izquierda, pero mucho más a la derecha. Y también hay partidos netamente de derecha, ¿no? Se llama el movimiento de la tercera vía. Hay en Avant, hay distintas organizaciones de la derecha clásica, digamos. Pero hay que ver algo. Haití, al ser un país con desarrollo raquítico del sistema capitalista, cuando hablamos de burguesía, de proletario en Haití, hay que hacerlo entre comillas. Entonces no hay que verlo, hacer traslación mecánica. Por eso, de acuerdo con Rojas cuando dijo la llave de la historia nos permite entender muchísimas cosas, ¿no? No solamente eslogan, consignas, etcétera, sino cuáles son las bases materiales existentes sobre los cuales
esas organizaciones pueden tener alguna representatividad, ¿no? Y hay un montón de otras que son organizaciones donde hay una figura intelectual muy conocida que se reúne de otro tipo al lado y dicen que son partidos, ¿no? Pero eso es importante tenerlo en cuenta. Y hay que tener en cuenta que la Constitución de 1987, que fue una conquista popular luego de la caída del régimen, constitución que está violando permanentemente el dictador actual y que pretende tirarla a la basura, y él ha nombrado un consejo de 5 amigos de él para escribir una nueva constitución, y demente que es, cree, cuando está formalmente prohibido por la Constitución, él llama a un referéndum para poder avalar la nueva Constitución que él está. Hasta los Estados Unidos le están diciendo, no, esta cosa no. La Unión Europea le dice, no, por lo menos esto no, porque sabe que eso va a ser un elemento de mayor conflictividad, ¿no? Bueno, ese señor quiere eliminar la Cámara de Senadores, poner una sola Cámara, eliminar la figura del primer ministro, poner vicepresidente, dar la doble nacionalidad a los haitianos, eso me parece bien, pero eso no lo tiene que decidir él, lo tiene que decidir una asamblea constituyente. Hay mecanismos para esto. Él no es quien para venir a dictar a nosotros con sus amigos una constitución. Bueno, uno que no es presidente no lo reconocemos como tal, y no es la función del presidente de escribir con sus amigos una nueva constitución. Entonces, hay partidos, hay movimientos, incluso en el campo también hay desarrollo muy importante. Hay un movimiento que se llama Movimiento Campesino Papay, que tiene más de 30 años de existencia, que es la mayor organización que nosotros tenemos. Y también hay organizaciones campesinas en el sur, en el extremo sur, sobre todo en el departamento de Grandans, que está al extremo sur de la isla, y también en el noroeste del país está Tête Collective Paysan, que son, porque si bien dije que el escenario político se había trasladado con la ocupación militar norteamericana del campo a las ciudades, ¿no? Pero no significa también una exclusión de la lucha en el campo. Hay todavía, hay cosas. Incluso algunos plantean como estrategia unir las reivindicaciones en el campo con las de las ciudades, ¿no? Entonces, eso es importante. Quería resaltar que incluso hay organizaciones políticas de izquierda haitiana, como los sectores medios tienen contacto con la socialdemocracia europea fundamentalmente, y los sectores de izquierda desarrollan una mejor relación con organizaciones políticas de izquierda en Latinoamérica y en el mundo, con Cuba y Venezuela fundamentalmente. Y me olvidé de decir, pero hay un sector popular muy importante que acá se podría definir generalmente como el populismo, que sería el sector Lavalas, el movimiento Lavalas del presidente Aristide, que tiene mucho peso todavía en el escenario político haitiano. Creo que es una organización que hay que tener en cuenta a la hora de definir un proyecto del país. Bien, muy claro. Mónica Riet, querías preguntar algo. Si te habilitas el micrófono. Sí, hola. Bueno, no fuimos muy para adelante, yo estaba un poco en la historia y me parecía interesante que Henry, o bueno, los otros compañeros, que nos hablaras del rol que jugaron los negros marrón, creo que se llaman, ¿no? Los negros que se escapaban de las plantaciones. Cimarrones. Cimarrones. Los negros que se escapaban de las plantaciones y se iban a las montañas, donde me acuerdo otro compañero nos explicó que, a diferencia de las formas de lucha que nosotros teníamos, donde estamos luchando contra el capitalismo, pero vivimos dentro del capitalismo y estamos reproduciendo continuamente lo mismo, en aquel momento los negros cimarrones fueron a la montaña y fundaban como una sociedad
con valores y con formas completamente diferentes. Y desde ahí luego bajaban para quemar las plantaciones, como tú dices, y también liberar más esclavos. Que nos hablaras un poco de eso, porque me parece que es algo muy específico del proceso haitiano, ¿no? Bueno, después se me acuerda, hay alguien que pregunta sobre el COVID también. El tema es el siguiente. Para poder, al escaparse, ellos no tenían y ellas no tenían otro lugar para esconderse que en las montañas. Y en las montañas, ellos y ellas necesitaban sobrevivir. Entonces, lo que sabían era lo que habían practicado en África. Entonces, el primer reflejo era tratar de reconstruir lo que, con los elementos que encontraban, lo que ellos sabían hacer y vivían en África. Eso es un primer tema. Y eso fue alimentado fundamentalmente por los, sobre todo por los llamados bozales, los esclavizados recién llegados, que habían llegado, que venían con todo un bagaje cultural. Y también hay esas unidades de producción, entre comillas, que ellos necesitaban, empezaron a desarrollar lo que en la economía haitiana nosotros conocemos como jardín, el jardín, ¿no? Una especie de huerta chica con los productos para poder alimentarse. Y eso va a dominar la economía haitiana entre los jardines y las grandes plantaciones, ¿no? Esta parcela de tierra que ellos cultivaban, para poder hacer crecer esto o mantener, necesitaban sí o sí atacar las plantaciones para poder sacar los elementos que eran necesarios sí o sí que no podían encontrar. Entonces había una visión económica que estaba basada en la subsistencia. Y vamos a ver que muchos economistas haitianos, marxistas, explican que nuestra economía es una economía de subsistencia, fundamentalmente. Pero eso proviene de las mismas características del desarrollo de la lucha en la época colonial. Es decir, además Haití no es un país muy extenso, es un país muy montañoso, tenemos pocas llanuras y por eso ahora, ¿cuáles son los elementos, los factores determinantes económicamente que va a romper con ese sistema de producción de bienes, de alimentos, etcétera? Es el boom del café. Porque el café parece que se desarrolla mejor en las montañas. Y hubo un momento donde el precio del café era exorbitante, digamos, en el mercado mundial. Y Haití era productor de esto. Y es lo que va a permitir también un boom económico, entre comillas, aprovechado por los exportadores, productores y exportadores del café, después de la caña de azúcar. Por eso, cuando los norteamericanos entraron, unificaron todo esto, y sobre todo a través de la caña de azúcar, ellos, ¿qué hicieron? Impusieron una compañía que se llamaba Haitian Sugar Company, que compraba la caña de azúcar a precio vil a los campesinos, trasladaban todo y ellos comercializaban esto, exportaban esto. Se llamaba caña. Entonces, la pequeña producción de los cimarrones servía solamente para la sobrevivencia, no podía ser otra cosa. Económicamente no podría ser una base sobre la cual el país podía descansar luego de la independencia. Entonces, hay otro factor que hay que tener en cuenta, que es el hecho de la misma guerra. La guerra de tierra arrasada también alcanzó las montañas.
y también alcanzó, se tuvieron que destruir. Se tuvieron que destruir también algunas plantaciones chiquititas, plantaciones no, algunas huertas, para que ustedes lo entiendan, nosotros decimos ya de allá. Entonces, económicamente, al triunfar la revolución, había que empezar desde cero, muchísimas cosas. Había que construir desde una base casi nula todo. Por eso Dessalines pensó en la distribución igualitaria de las tierras y un apoyo del Estado a los que iban a trabajar esas tierras. Bien, ahí, Hoy por hoy Henry, en sí. Haití, si uno va al campo, uno entra al campo, van a ver que hay plantaciones, pero también el campesino sigue teniendo, muchos campesinos tienen teniendo su huerta, su cosa para producir, y tienen una forma de producción ancestral que da bastante resultado, incluso superando, ¿cómo lo podría decir? Superando muchísimas veces lo que algunos agrónomos han estudiado en universidades, en la Facultad de Haití o en universidades en Europa. Yo vi esto, que ellos han dado mejores resultados en la producción de algunos elementos, con producción, con enseñanza, con aprendizaje desde la época colonial. Eso yo lo vi tanto en el centro como en el norte del país. Yo iba a agregar algo también, sí. De las luchas, por ejemplo, que en Haití se dice marrones, pero en las otras regiones, por ejemplo, Brasil se dice cimarrones, pero nosotros decimos marrones, ¿no? Fue una de las más resistencias muy importantes de la revolución. ¿Qué pasa? Porque ellos cuando se migraban en las montañas, no se migraban nada más para escapar, claro, era para escapar de la esclavitud también era una forma de estrategia militar, política también, para poder atacar de noche, ¿sí? Y también lo hacían también en conjunto con los nativos, porque no todo, o sea, si bien que existió exterminación de los nativos, también había otra población, por eso ellos, entre los dos, o sea, los nativos, o sea, los primeros que estuvieron, también con esos africanos que se refugiaban en las montañas, juntos se desarrollaban estrategias para poder atacar a los colonos de noche, sobre todo, lo hacían de noche más bien. Por eso esa historia de Haití principalmente, si uno o sea, quiere entender mejor, hay dos elementos para entender esas historias, que es el creol, porque no existe Haití, no existe Haití sin el creol, no existe Haití sin el vodú. De hecho, si uno va haciendo investigaciones en los campos populares, o sea, dentro del vodú, todas estas historias son como códigos dentro del vodú, porque el vodú mismo es una expresión no solamente cultural, también son como biblioteca de historia de toda, o sea, lo que han pasado en Haití. Así que todo este movimiento lo podemos retrasar a través del vodú haitiano que tenemos, o sea, pues básicamente en las zonas rurales. Bien, si les parece, cerramos el encuentro. Ahí hay unas preguntas sobre cómo están atravesando el tema de la pandemia y el COVID. Si quieren, si querés, Dafne, tomar la palabra de esto, o Henry, y después, Moni, si querés, vamos haciendo un cierre. Bueno, para el COVID, bueno, desde el principio ya sabemos con la situación que está pasando, la crisis económica perpetual de Haití. Así que el COVID como que existe, pero la gente es como que dice, no, como si la economía, si la situación actual no nos han exterminado, es así que dice la gente literalmente. El COVID, no tienen miedo del COVID, el COVID no nos van a hacer nada, porque con lo político, con lo que este gobierno que tenemos ya es bastante, el COVID es de lo menos preocupación actualmente de los haitianos. Por eso vas a ver que la medida de cuarentena no funciona y no va a funcionar nunca en Haití, porque un país que la gente que sobrevive día a día, o sea, son estrategias que no son medidas que no son aplicables automáticamente en Haití. También otros factores que
es muy importante en cuanto a la gravedad, o sea, función del COVID en la población. Sabemos que tenemos una población muy joven en Haití, o sea, más de 60% de la población son, o sea, en promedio son de los 30 años, 20, 30 años. Así que eso también ayuda bastante en lo que es a la gravedad de la enfermedad. Y también lo que está pasando actualmente en Haití, no es la preocupación, el COVID es la última preocupación de los haitianos actualmente. Otra cosa, yo veo que Damas Juma ha contestado también en el chat. Jonas es un haitiano, un profesor haitiano que se encuentra en la provincia de Misiones. Él ha dicho realmente eso, el único país donde no hay, donde todavía no se vacunó a nadie, como bien dijo Dafne recién, las medidas de distanciamiento físico, después de poner barbijo, lavarse la mano, de alcohol en gel en Haití es imposible. Entonces nosotros, además de la juventud, creo que la medicina popular, la medicina nuestra ha ayudado mucho. La forma de comer también quizás importa mucho, la temperatura, el medio ambiente quizás en este caso son elementos que han jugado a favor, ¿no? Había que hacer un estudio bastante profundo porque todo el mundo pensó al principio que nosotros íbamos a levantar los cadáveres como en el Ecuador en las calles y no fue así. Incluso las manifestaciones numerosas, el 28, 29 de marzo, de febrero hubo 28 de febrero hubo más de 1,5 millones de personas en la calle en Puerto Príncipe, ¿no? Hay millones de personas que salen en todo el país, hay manifestaciones todos los días. Y veo que Beverly también dice, me gustaría que Beverly lo hiciera públicamente, me gustaría porque hay una reunión para el miércoles que ella quería invitar a todo el mundo y me gustaría que ella se pudiera hablar y presentarse porque es una persona que nos ayuda muchísimo, así yo no voy a servir. Incluso Jonas dijo, de hecho, se organizó un carnaval en Haití, es cierto, en el noroeste, el demente organizó un carnaval. Es un demente, es un demente. Bueno, si vos permitís, Carlos, damos la palabra sí, a Beverly. Yo le iba a dar la conocemos. palabra. Sí. Perfecto, yo le iba a dar la palabra a Beverly, así que bueno, dale, Beverly. Buenas noches a todos, la verdad que estaba escuchando muy atentamente, saludos. Y bueno, me parece la verdad fabuloso la actividad, estamos muy contentos y quería que supieran todos que existe también, estamos intentando reactivar un poco en estos tiempos el comité que en otros momentos, más o menos entre el 2005, bueno, durante la estadía, podemos decir, de las tropas argentinas en Haití, o sea, toda la presencia de la MINUSTAH, desde 2004 hasta 2017, el comité estuvo mucho más activo, trabajando también siempre muy de cerca con Mónica y el comité en Uruguay, y bueno, esfuerzos en todo el continente. Y después de la salida de la MINUSTAH, y la verdad nos fuimos retrocediendo un poco en capacidad de acción, pero con la situación actual en Haití, estamos buscando reactivar el espacio. Yo creo que Henry o Daphne, no me acuerdo, mencionaron hace 2 semanas más o menos, hicimos una actividad virtual también con la presencia de varios compañeros, compañeras de Haití. Y bueno, bienvenido sería que desde este espacio y esta charla, digamos, se den la posibilidad desde el PSOL a sumarse, digamos, en ese esfuerzo de solidaridad, de difusión, de información. Como siempre decía Henry, tenemos siempre el desafío de informar, porque no se puede ser solidario efectivamente con algo que se desconoce. Y estamos justo en este momento, la verdad, confirmando la fecha de la próxima reunión, que será virtual. Probablemente sea el miércoles a las 19 horas, todavía puede haber algún cambio,
Henri, Daphne, sin duda van a saber, digamos, los detalles. Tenemos en este momento funcionando un pequeño grupo de WhatsApp, también por el blog haitinominuta.info. Hay información general, no sé si llegará a ese lugar los detalles de nuestra reunión el miércoles, pero estamos a disposición. Sería genial realmente que desde este espacio, desde esta actividad, se pueden dar ese paso de continuidad. Y bueno, seguimos la lucha aquí y allá y todos juntos. Gracias. La Mónica Riet pidió decir algo. Sí, gracias, Henry. No, un poco yo quería reflexionar algo sobre todo lo que está pasando en Colombia y que el mundo entero, podríamos decir, y Latinoamérica en particular, lo estamos viviendo casi que en vivo y en directo, ¿no? Porque nos llegan videos con gente que nos explica, que nos cuenta lo que les pasa a ellos mismos, al lado de ellos mismos, de cualquier punto, y hasta la televisión se ha visto obligada a pasar, aunque sean mínimas cosas, pero pasa, pero tenemos muchos medios de comunicación. Y por supuesto que acá estamos acompañando, porque como tú bien dijiste, Carlos, el internacionalismo es propio de todos los revolucionarios, de todos los que queremos cambiar el mundo. Esto no se termina ni empieza en ninguna frontera. Y estamos acompañando la movilización hoy muy fuerte de los colombianos aquí en Uruguay, pero reflexionábamos en que muchas cosas que están pasando hoy en Colombia, hace rato que están pasando en Haití. A mí, el helicóptero que apareció el otro día y que disparó contra manifestantes me hacía acordar a la masacre de la MINUSTA, dirigida por Brasil, en el 2005-2006, donde se metieron el Cité Soleil con un helicóptero que sobrevolaba los techos de los ranchos, ametrallando gente con una ametralladora .50, y con los tanques de guerra, esos que nos presentan inocentemente pintados de blanco, de misiones de paz, metidos adentro de los rancheríos, causando un terror en el medio de la noche, ¿no? Entonces, todas las escenas que estamos viviendo de terror, de una guerra desatada contra el pueblo, que es una guerra de exterminio, que es la idea uribista, ¿verdad? Y que es la idea de Estados Unidos, en definitiva, en esta etapa de recolonización de América Latina, de recolonización de los territorios, porque es un problema de vida o muerte para el imperialismo norteamericano hoy. Ellos están en una o sea, de todo o nada, ¿no? Entonces, en aquellos pueblos que están ofreciendo una resistencia frontal, como pasó con Chile, como está pasando con Colombia, como está pasando con Haití desde hace rato, ellos están aplicando esta cosa de guerra arrasada, de tierra arrasada, pero con ejércitos armados por Estados Unidos y con paramilitares, ¿no? Entonces, yo pensaba, bueno, toda esta mediática sobre Colombia no debería tapar lo que está pasando en Haití, porque en Haití como que lo veníamos rodeando, como que se había empezado a resquebrajar el muro de aislamiento que creó el imperialismo, y de pronto, bueno, todo lo de Colombia, y en realidad lo que me parece tenemos que hacer es juntar las luchas y mostrar cómo están pasando los mismos procesos, tanto de resistencia causados en procesos de marginalidad de la gente, ¿no? De marginalidad que, si se quiere, conocemos la larga lucha del pueblo colombiano y las décadas de lucha que estaban sobre todo en la montaña, ¿verdad? No en las ciudades como ahora, pero conocemos y tenemos que profundizar el conocimiento de la lucha del pueblo haitiano,
que nunca pudo salir de ese esquema del que tanto nos habla Henry, de la dependencia colonial directamente de un Estado que se creó solamente para darle servicios a una pobrísima minoría. O sea, que la gente mayoritariamente no tiene agua potable, no tiene electricidad, no tiene las mínimas cosas, no tienen caminos los campesinos para poder sacar su población. Entonces, nada, un poco como que me parece que esta coyuntura también tenemos que extremar la creatividad políticamente y buscar también plantar la idea de que tenemos que volver a la vieja idea de que acá nos salvamos juntos o no hay salida, ¿no? Y este proceso de levantamiento de pueblos frente a ejércitos que están decididos a todo, bueno, se va a seguir produciendo. Quería un poco dejar eso planteado, ¿no? Bien, antes de darle la palabra a la otra Mónica que tenemos acá, que es la vicepresidenta de nuestro partido, realmente creo que este encuentro fundamentalmente es para abrazarnos, para saber que el pueblo de Haití no está solo, que hay muchas argentinas y muchos argentinos dispuestos a estrechar los brazos de solidaridad, pero fundamentalmente a estrechar los brazos de la lucha por la liberación de los pueblos, que me parece que ese es el sentido y el problema de fondo, como decía nuestro querido héroe nacional San Martín, seamos libres que lo demás no importa nada. Y ante esta crisis civilizatoria que vive el mundo, creo que la unidad de todos los pueblos deben repensar en ese nuevo sujeto protagonista del momento histórico que es la humanidad toda y poder construir nuevos mecanismos de solidaridad, de convivencia, de fraternidad y que eso nos permita lograr esta idea, ¿no? De que no haya países que acumulen y en desmedro del trabajo y de la dependencia de otros, sino que tenemos que tener la posibilidad de todos vivir con dignidad, con trabajo y eso poder hacerlo acumulando y distribuyendo en la medida que estas relaciones de igualdad sí lo permitan. Así que bueno, le doy la palabra a Mónica. Mónica, si te parece cerrar el encuentro, fue quien pudo estrechar los vínculos para que esto sea posible y que este sea el primero de algún otro que podamos tener en breve, porque esto creo que nos ayuda muchísimo a conocer y a poder forjar opiniones a partir de eso. Sí, ahora reflexionando un poco en función de las últimas palabras de Beverly, de Carlos y de la tocaya Mónica Riet, se me vino a la memoria el tema del presidente de la República Dominicana que anunció la construcción de un muro, ¿no? Para evitar la inmigración de los hermanos y hermanas haitianas, ¿no? Entonces, bueno, mientras nosotros estamos ocupados acá y preocupados, pero fundamentalmente ocupados en construir solidaridad, hay otra gente que construye muros. Y hace unos años también tuve oportunidad de estar en un seminario con un administrador gubernamental de Argentina, hablando sobre algunas cosas hipotéticas en ese momento, y donde nos planteaba a un grupo de colegas qué pasaría si el continente no tuviera fronteras, ¿no? Bueno, y ahí empezamos con algunas lucubraciones, que una cosa, la otra y demás. Creo que en función de lo que está padeciendo Haití, de lo que está padeciendo Colombia, de lo que está padeciendo El Salvador y otros tantos países hermanos en nuestro continente, podemos derribar esas fronteras con la única herramienta que nos va a salvar a todos nosotros como salida colectiva. Y esa herramienta es la solidaridad, pero la solidaridad puesta en práctica, sino como decía Roberto, si no la ponemos en práctica es una palabra muerta, es una declamación. Y nosotros y nosotras tenemos que ocuparnos de que esa solidaridad sea efectiva, sea una práctica, sea una constante.
porque si no, no vamos a tener lugar para vivir en libertad, en paz, como nos merecemos todos los habitantes de este mundo. Y digo de este mundo porque ya hablo en general, pero fundamentalmente nuestro continente. Entonces me parece más que importante, disculpen que elevo la voz, pero es algo que me enerva, porque digo, en estos años todavía tenemos que estar peleando por derechos de nuestros hermanos, nuestras hermanas, cuando podríamos haber tenido un país, un continente hermoso, pero siempre hubo otros intereses que nos pusieron las piedras. Entonces, me parece fundamental este encuentro, celebro este encuentro, agradezco a Dafne, agradezco a Henry, la verdad, dos amores, agradezco a Beverly, que también sé que se ocupa un montón. Sigamos construyendo redes, construyamos puentes, hagamos de la solidaridad un hecho en la práctica. Si no, es una palabra muerta. Así que, más que agradecida a todos y a todas por esta participación, esperemos que no sea la única, que podamos seguir construyendo y reconstruyendo estas redes, como me gusta llamarlo a mí, porque me parece que es la única manera de salir. Todos en forma colectiva. Lo personal no nos lleva a nada, lo colectivo sí, y mucho, y muy lejos. Así que buenas noches a todos, a todas, y otra vez miles de gracias. Hasta la próxima, entonces. Será hasta la próxima y esperemos que sea más pronto que tarde. Así que bueno, nos vamos a encontrar seguramente. A la victoria siempre. Hasta la victoria siempre, exactamente.